Vamos a conversar nosotros de inmediato en esta jornada, bueno, para nuestra edición de la 13 con el Ceremi de Medio Ambiente, don Daniel del Campo. ¿Cómo está, Ceremi? Gusto de saludarle a esta hora para nuestra edición de la 13. Hola Sergio, buenas tardes. Sí, gusto de poder conversar con usted a esta hora para nuestra edición de la 13 y agradecerle también, por supuesto, por contactarse con nosotros en esta jornada. Seremi, preguntarle, bueno, hablamos sobre economía circular, plan de acción regional de cambio climático. Una de las líneas de trabajo precisamente del Ministerio en este último año ha sido fortalecer la economía circular en sus diferentes aristas, tanto nacional como localmente. ¿Qué novedades, Seremi, usted nos podría conversar acerca de aquello en esta jornada o en esta materia? Bueno, primero Sergio, saludar a la Radio Diferencia y a todos los auditores ahí en la comuna de Payaco. Un gusto poder estar conversando con ustedes hoy día de estas temáticas que yo sé que son de interés de la comuna de Payaco, porque han llevado adelante varias iniciativas de reciclaje, ¿cierto? Eso ya los Sí, habitantes de Payaco lo pueden ver en sus calles, ¿cierto? Y ya están empezando a separar sus residuos. Pero primero me gustaría aclarar qué es este concepto de la economía circular, ya, ¿cierto? Lo que estamos perfecto. acostumbrados a lo que se llama la economía lineal. O sea, vamos, extraemos un recurso natural, puede ser, no sé, un mineral, por llamar un ejemplo, lo Ya. ocupamos una cierta cantidad de tiempo y después lo botamos, ¿cierto? Y eso claramente genera impacto sobre el medio ambiente porque extraemos nuestros recursos naturales y generamos basura, ¿cierto? Tenemos que pasar a una economía circular en la cual minimizamos estos impactos, tanto en ciertos productos, en servicios o en procesos, en los cuales disminuimos la cantidad de recursos que necesitamos y los utilizamos por mucho más tiempo y ojalá varias veces a través de la reutilización o el reciclaje. Un ejemplo, por ejemplo, es que los productos tengan una vida útil mayor, ¿cierto? Como dice mi padre, los refrigeradores antes duraban 20, 30 años, hoy día duran 5. Bueno, eso es parte de la economía circular. Y en ese contexto nosotros estamos como ministerio trabajando una normativa que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y que lo que busca es eso, llevarnos a esta economía circular y a ser responsable del el tratamiento de estos residuos a quienes ponen un producto o un servicio sobre el mercado, por ejemplo, poder hacer una botella de plástico, son ellos, y no nosotros los consumidores los que nos tenemos que hacer cargo de recuperar, reutilizar o reciclar ese producto, por dar un ejemplo. Ya, ese es un buen punto importante a aclarar también. Está la economía circular y está también el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. ¿Cómo se lleva a efecto ese Plan de Acción Regional de Cambio Climático, Ceremi? Bueno, como ustedes sabrán, nuestro país, si bien no es un gran generador de gases de efecto invernadero, que finalmente es el que produce genera el cambio climático, sí somos muy vulnerables, ¿cierto? Esto quiere decir que, por nombrar algunos temas, de los 9 criterios de vulnerabilidad, Chile cumple 7. O Mm, sea, no somos un gran generador del problema, ya, pero somos a quienes nos afecta. Y eso lo podemos ver en el déficit hídrico que tenemos en los veranos, la sequía que se nos produce en varios sectores de las distintas comunas de la región de los ríos, me imagino en Payaco también, tienen problemas de agua durante el verano, se producen incendios y otros, y por eso es muy importante que podamos generar ciertas acciones en esta materia. Y en eso, a nivel regional, estamos trabajando un plan de acción regional de cambio climático. El país tiene uno a nivel nacional, pero las soluciones a los temas climáticos deben estar a escala de las regiones y ojalá a escalas comunales, ¿cierto? De trabajo. Y ahí estamos construyendo, llegando a su etapa final para construir un plan de acción regional y que va a tener distintas líneas de trabajo, ¿cierto? Lo que ya. tiene que ver con la ordenación del territorio, lo que tiene que ver con la educación y sensibilización, que es muy importante, lo que tiene que ver con las figuras administrativas, lo que tiene que ver con el agua, ¿cierto? Que cada vez vemos más, nos vemos más afectados por los déficits hídricos y en eso hemos estado trabajando en lo que tiene la región que se llama el Comité Regional de Cambio Climático y ahí esperamos ya al primer semestre someter este proceso a consulta pública, así que invitar por supuesto, a todos los auditores de Radio Diferencia también hacerse parte de este proceso para entre todos ir buscando las soluciones a algo que nos está afectando y que a diferencia de la pandemia, que es un problema que tenemos actualmente y que por supuesto queremos priorizar la salud de las personas, el cambio climático es una pandemia de mucho más largo plazo y que entre todos debemos contribuir para poder adaptarnos a ello. Bueno, Seremi, al avanzar en estos temas también surgen algunas dudas de parte de la ciudadanía. Por ejemplo, se prohibieron las bolsas plásticas por ley, ¿cierto? Pero seguimos comprando artículos que vienen precisamente en envasados
que son de plástico muchas veces, lo cual también genera residuos. Y cómo se ha avanzado en esta materia, Seremi, considerando ese punto, ¿verdad?, de que ya se prohibieron las bolsas plásticas, pero todavía hay envases, ¿cierto?, que vienen o son de material plástico. Sí, muy buena pregunta, Sergio. Finalmente, la ley que restringe el uso de las bolsas plásticas en el comercio es un hito muy importante porque es un primer paso para ir disminuyendo la gran cantidad de residuos que se generan en los envases y embalajes en términos generales. Nos dimos cuenta que la bolsa plástica de camiseta, que se llama del retail y del supermercado, no la necesitábamos. O sea, Ya. era algo que podíamos prescindir de ella. Pero como tú bien decías, hay muchos otros elementos de envases y embalajes que siguen presentes en nuestro diario vivir, las botellas, lo que se llama el cartón para líquidos, ¿cierto? Es lo que se llama el Tetra Pak, que es una Ya. marca, pero metales, las latas de bebida y un montón de otros temas, y esos también están siendo abordados a través de la ley de responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? En esta ley se establecieron 6 productos prioritarios, y uno de esos productos prioritarios son los envases y embalajes. ¿Y por qué razón? Digamos? Porque en Chile, para dar un dato, generamos más de 2 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, ¿cierto? Y es muy necesario avanzar para disminuir Claro. esa cantidad de residuos que generamos. Y es por eso que ya en el mes de mayo, por el Consejo Ministro de Sustentabilidad, pasó el decreto que establece los porcentajes de recolección y valorización de estos residuos, que se va haciendo de manera exponencial, ¿cierto? Como para que la ciudadanía lo vaya entendiendo. Así como se hizo con las bolsas plásticas, esto también va a ser de manera exponencial, porque no podemos llegar y imponer de un día para otro, no se puede utilizar, no sé, botellas de plástico de tal tipo de plástico, o todas deben ser recicladas, ¿cierto? Y es por eso, porque detrás de esto hay familias que separan sus residuos, detrás de esto hay toda una industria, detrás de esto hay política pública, entonces tiene que ser de manera exponencial. Actualmente este decreto está toma razón de la Contraloría General de la República, esperemos que sea tomado razón prontamente, y así vamos a poder como ciudadanos ir viendo distintos mecanismos que nos van a permitir recolectar y valorizar estos residuos. Por ejemplo, la ciudadanía ya ha ido viendo, hay algunas marcas de champú, por ejemplo, que si Ya. uno lleva el envase de vuelta te hacen una rebaja en su valor. También lo hemos visto en otros elementos que también son productos prioritarios, como los televisores, ¿cierto? La ropa, vamos a ir viendo cómo como sociedad nos vamos a ir adaptando, vamos a ir teniendo mecanismos para hacernos cargo de esos residuos. ¿Y por qué esta ley, y eso es muy importante, establece como responsable al productor? Porque si desde el origen de ese producto se establece un mecanismo para recuperarlo, por ejemplo, pasar de un envase de plástico a uno de cartón para que sea compostable, es mucho más eficiente que si hacemos responsable a, por ejemplo, el consumidor, que cómo lo va a hacer en su vivienda si no tiene ningún mecanismo para reciclarlo, o a quienes se hacen cargo de esos residuos. Es importante desde un principio tener lo que se llama el ecodiseño. En otros países como Japón, por ejemplo, esto ya existe incluso para los autos. Entonces, por eso se hace responsable al productor. Esto finalmente probablemente va a tener un costo asociado a ello, pero lo importante es hacerlo de manera eficiente, y es por eso que se responsabiliza a los productores de estos productos que se ingresan al mercado. Seremi, en otro tema, hace un poco más de un año prácticamente se anunció que en el Comité Regional de Cambio Climático se encontraban trabajando en un plan de acción regional de cambio climático. ¿En qué estado se encuentra actualmente esta importante iniciativa? Sí, nosotros como Seremi Medio Ambiente ganamos un fondo verde para el clima, y con eso Ya. estamos de manera inédita en el país haciendo un plan regional, ¿cierto? Como yo explicaba anteriormente, existen planes nacionales, pero estamos haciendo uno a escala regional que busque soluciones a nuestra escala y con nuestro contexto, con nuestra idiosincrasia. Esto comenzó en mayo del 2019, ya deberíamos haber terminado, pero en el Ya. contexto de la pandemia han habido algunos atrasos, nos hemos tenido que ir adaptando, pero ya estamos en el documento final que lo estamos consensuando los últimos detalles con los miembros del Comité Regional de Cambio Climático, y para luego someterlo a consulta pública para hacer un proceso participativo de todos los actores que tengan interés en estos temas en la región de los ríos. Ya, o sea que todavía, si por ejemplo, si quisiéramos saber nosotros, por ejemplo, cuál fue el resultado que obtuvo este diagnóstico, aún todavía no estaría disponible debido a lo que usted mencionaba por el tema del COVID-19, ¿no? Exacto, Ya. nosotros hemos ido trabajando con el comité regional, hemos invitado a algunos actores clave para trabajar en distintas mesas técnicas, pero la idea es este documento de anteproyecto que le Ya. llamamos,
someterlo a consulta pública probablemente en el mes de marzo del 2021. Bueno, pues frente a este escenario, Seremi, ¿cuáles son las propuestas que surgen prácticamente del Plan de Acción Regional del Cambio Climático para enfrentar así esta condición a la que nos vemos expuestos, yo diría, de forma diaria realmente? ¿Ah? Sí, aquí se establecieron finalmente, o este documento a someter a consulta pública tiene 14 medidas y cada una de esas medidas tiene sus actividades, tiene indicadores, tiene costos asociados, y ahí se establecieron 5 medidas de adaptación, o sea, de qué forma nos adaptamos al problema que ya existe, 5 medidas que hemos llamado mixtas, ¿cierto?, que son de adaptación y mitigación, y 4 mitigación. La mitigación tiene que ver con que como sociedad y como región vayamos disminuyendo la generación de nuestros gases de efecto invernadero, bueno, y de esa forma además, por supuesto, disminuir nuestros impactos sobre el medio ambiente. En estas 10 líneas de acción y 14 medidas hay temas de distinta índole, digamos. El tema hídrico es muy fuerte, el tema silvoagropecuario también, generar instrumentos de gestión que permitan disminuir los impactos que genera el sector silvoagropecuario también son muy importantes, pero también las medidas de educación, que finalmente, si no nos hacemos todos parte de las acciones climáticas, no vamos a lograr adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Así que es muy importante hacer a toda la ciudadanía parte de esto, y por eso también, obviamente, se somete a consulta pública para que cada uno pueda aportar y cada uno después, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus juntas de vecinos, desde las sociedades o grupos a los cuales pertenece, poder hacerse parte de la acción climática. Bueno, Seremi, le agradecemos este contacto por conversar con nosotros un momento para nuestra edición de la 3. Le agradecemos a usted como Seremi, ¿cierto?, acá en la región de los ríos, de lo que es el medio ambiente. Nos parece un tema bien contingente, nos parece que es un tema bien complejo también. Es importante aclarar ciertas dudas a la comunidad, ¿cierto?, aclarar ciertos puntos. Que estos cambios no son radicales, sino que tiene un proceso también, un tiempo y un proceso, básicamente, y usted lo comentaba recién ahí en la conversación, y lo importante de todo esto es que se está avanzando y se está trabajando en algo que afecta hoy día al cambio climático en general. Le agradecemos este contacto, Seremi. Muchas gracias, Sergio. Un cordial saludo a todos los auditores de la Radio Diferencia de Payaco. A usted muy amable, muchas gracias. Chao, chao.